Aquí estamos luego de la pausa para traerle un debate con unos amigos que están aquí presentes, unos profesionales del derecho, los juristas Fredemido Ferreira, pero esté bien. Mucho gusto. Sí, del Partido Reformista, y el profesor en Derecho Internacional, Rafael Persia. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Van bien los ánimos. Excelentemente Sí, bien. la idea es que vamos a hacer un pequeño debate con unos temas puntuales y ustedes verán la respuesta de los experimentados juristas en el tema, ya midiéndolo con un cronómetro. Vendría siendo respuestas cronométricas. Entonces vamos a empezar con, esta pregunta es para los dos, pero vamos a empezar primero con mi derecha, con Fredemido Ferreira. Jurista, ¿cómo usted ve ahora que dice que al presidente Medina se le vulnera el derecho con el transitorio? Y si es posible una eventual reelección. Primero, buenas tardes a todo el público que a través de este medio nos está dando seguimiento, nos está mirando, nos está escuchando. Yo como responsable de la instancia de inconstitucionalidad que está pendiente de fallo en el Tribunal Constitucional, tengo sobre el tema una visión ya definida. Con respecto a ese tema, nosotros iniciamos una instancia de inconstitucionalidad que busca precisamente que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional, valga la redundancia, esa cláusula 20ª o el transitorio como se le llama, que vulnera, a nuestro punto de vista, vulnera los derechos fundamentales y constitucionales que tiene el actual mandatario para optar por una nueva repostulación. Este tema tiene varias visiones, hay una serie de juristas que entienden que no, tiene sus argumentos, válidos o no, pero es un tema que está en el debate. Nuestro parecer es que sí entendemos que esa cláusula es violatoria de los derechos fundamentales del actual mandatario y de cualquier otro ciudadano que estuviese en esas condiciones, porque es que los derechos no se puede legislar para afectar única y exclusivamente a una persona en particular. La legislación son universales, afectan a todos los ciudadanos por igual. Entonces, si usted lee las disposiciones del transitorio, es una disposición que habla de manera taxativa y dice el actual mandatario para el periodo 2016-2020 no podrá optar por un nuevo periodo. Nada más faltó ponerle la cláusula Danilo Medina Sánchez. Entonces, nosotros entendemos que sí, que se vulneran sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 22 de la Constitución de la República, que es el derecho de todo ciudadano a elegir y ser elegido. Se le vulnera el artículo 39 de la misma Carta Magna, que trata sobre el derecho a la igualdad, lo que le acabo de manifestar, que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, gozamos de los mismos derechos y deberes, y por tanto no se puede legislar para afectar esa sola visión. El debate de muchos es que la Constitución es de aplicación inmediata. Mi visión es que no, que hay una cláusula también de la Constitución, el artículo 110, que habla del principio de retroactividad de las leyes y que una disposición de hoy no puede afectar derechos adquiridos con anterioridad. Entonces, en virtud de que el anterior artículo 124 había sido reformado precisamente porque tenía una cláusula que le impedía a todo gobernante un solo periodo y un nunca jamás, sí, ¿verdad? Es reformada en la Constitución del 2010 y se establece un segundo periodo, un segundo mandato. Ahora la pregunta es si la reforma constitucional que introdujo el transitorio el 13 de junio del 2015 afectaba o no, porque es que ya había un periodo que venía corriendo, que se estaba venciendo. El periodo del presidente Danilo Medina 2012-2016 no podía contabilizarse desde nuestro humilde punto de vista con respecto a lo que establece la cláusula 124 de que un segundo periodo y nunca más. Partiendo de esa premisa y siendo el transitorio una cláusula que afecta de manera particular, directa e inmediata esa disposición, pues se entendía que estaba contabilizando el periodo anterior. Nosotros entendemos que no,
que su primer periodo en base a la Constitución del año 2015, porque la ley no dispone sino para el porvenir, ¿verdad? No tiene efectos retroactivos, el artículo 110, pues su primer periodo se contabilizaba a partir de ahí. ¿Cuál sería el primer periodo? 2016-2020, por ende, el segundo periodo empieza a contabilizarse a partir del 2020-2024, por eso hemos acudido al tribunal 2020-2024, creemos que sí, que tiene derecho a optar por ese segundo periodo, que sería real y efectivamente su segundo periodo, no un tercer periodo como se quiere hacer confundir, porque es que el primero no se contabiliza a los fines de ese artículo 124. Vuelvo y reitero, la ley no dispone sino para el porvenir, no tiene efectos retroactivos. Yo no puedo, mediante una disposición, vulnerar derechos adquiridos que ya un ciudadano haya adquirido con anterioridad a la disposición legal. Bueno, ahí vemos la respuesta del jurista Fredemido Ferreira. Ahora pasamos con la misma pregunta al jurista Rafael Percival. Sí, buenas tardes, hermano Ariel y nuestro amado Frederick, y a los amables televidentes que nos escuchan y nos están viendo en sus hogares. Para mí resulta irrisorio de yo estar hablando de reelección de un presidente en pleno siglo XXI, con 3 periodos consecutivos. Y lógicamente la Constitución fue clara y dijo que no podía del 16 al 20 reelegirse Danilo Medina de nuevo. Nosotros hemos estado navegando en un mar de fango y tenemos la historia y la costumbre de nuestro país. ¿Qué ha traído la reelección en nuestro país? Atraso, falta de nuevo liderazgo, que puedan sustituir a los otros que ya fueron y que no han hecho nada en este país. Y van a hacer lo mismo. Y para nadie es un secreto que nuestra historia está enmarcada, que un presidente dijo en una ocasión, pueblo dominicano, o yo o que entre el mar. ¿Y qué causó ese yo o que entre el mar en nuestro país? ¿Y qué ha pasado después de todas las reelecciones que nosotros hemos tenido? Lógicamente, nuestro amigo Ferdi se olvidó que el presidente Danilo se reeligió y cambiaron la Constitución en intereses de la nación en 2 días. En un fin de semana la Constitución de la República la hemos cambiado, como también la cambiamos en 1994, en 48 horas. La Constitución no es eso. La Constitución es sagrada y tenemos que respetarla. Y no en 48 horas se puede cambiar por intereses de grupo la Constitución para favorecer a una figura muy cuestionada ahora mismo. Pero no vamos a entrar en la parte política, vamos a entrar en la parte jurídica. Es la Constitución, aunque es retroactiva, que no es retroactiva, que el artículo 110 lo limita hoy en día. Nosotros tenemos que entender, pueblo dominicano, que una nueva reelección de este presidente es la debacle a que nosotros vamos. Y está ahí. Pero ¿qué pasa? Hay intereses de grupo que quieren que él se reelija. Así mismo con Horacio Vázquez pasó. Un grupito querían que él se reeligiera. ¿Y qué pasó después de ahí? Nosotros, en gran parte, lo estamos diciendo porque somos testigos de decisión de esto. Nosotros fuimos, yo creo que el único dominicano que elevó un recurso de amparo de inconstitucionalidad a la reelección de Danilo. ¿Y ustedes saben qué hizo ese Senado? Falsificar un documento y lo presenté al Tribunal Superior Administrativo, que está aquí solito, y que cuando hablé con partidos políticos de turno, incluyendo a Luis Abinader, incluyendo a otro político de él, muy allegado a él, Fulcar, me dijo que eso podía ser espada de 2 filos. Y cuando mostré el papel que habían falsificado en el Senado de la República, todavía me consta y lo tengo como historia para que cuando ahora él trate de reelegirse, yo le voy a elevar otros recursos para que vean lo que pasó en el anterior. Y buscaron una secretaria, oigan bien, por lo menos una secretaria sustituta para que firmara eso. Yo tengo esa certificación, la tengo como historia. La tengo yo, Rafael Percival. ¿Y qué pasó? Esos jueces del Tribunal Superior Administrativo que ya no están ahí, que salieron muy mal, por cierto, todo ello. ¿Usted sabe qué pasó? Cuando yo mostré ese papel, se quedaron absortos y lo vieron
y llamaron a 15 minutos de receso. En ese 15 minutos de receso, ¿usted sabe lo que pasó, Ariel? A llamar por teléfono para confirmar a ver si me podían fallar en contra, con ese papel que está histórico ahí. Entonces nosotros no podemos jugar en esto. En 2 periodos usted se fue para su casa y nunca jamás. Y lo obtenemos. ¿Cuántas veces, pueblo dominicano? Y no quiero venir con leyes y números, el artículo 272 y el 267 y el 110, no, porque ustedes no me van a entender. ¿Cuántas veces el pueblo dominicano ha visto que se ha transformado la Constitución de la República? ¿Ustedes saben cuántas veces? 39 veces. Sí. Y hoy vamos para otra más. ¿Por qué? Por un interés de un grupo anidado en el poder que han hecho de todo en este país, todo, nada en beneficio sobre este país, para que se reelija de nuevo. Ya vimos aquí también la posición del jurista Percival, al igual que la de Fredemido Ferreira, ambos juristas experimentados. Vamos a una pausa, luego venimos con el mismo formato del debate donde el amigo Ferreira va a exponer parte ya de lo que dijo Percival, conjuntamente con una pregunta también que viene, que es un tema constitucional. Quédense en línea y luego venimos. Seguimos aquí en este debate sobre algunos artículos constitucionales con los experimentados juristas Fredemido Ferreira y Rafael Percival. Ahora le damos la palabra a Fredemido Ferreira con la siguiente pregunta y también quiero que le conteste luego de la posición de Percival. Pero también quiero que me responda si a Ramfi Domínguez Trujillo, aspirante a la presidencia, se le vulnera algún derecho para poder aspirar a la presidencia de la República. Sí, vamos primero para acabar de concatenar la idea, como me dijiste, con respecto a la participación del amigo, el general Percival Peña, el jurista Percival Peña. Fíjate, yo pudiera en una gran parte estar inclusive de acuerdo con la forma práctica en que el jurista Percival Peña ha manifestado su punto de vista con respecto a lo que hemos manifestado anteriormente del transitorio, porque yo creo que sí, el país ha reformado 39 veces la Carta Sustantiva y 37 de ellas han sido exclusivamente para hablar de la reelección presidencial. Pudiéramos compartir ese criterio de que sí, Estados Unidos ha hecho 5 enmiendas, creo que es verdad, general. 7. 9 en total. En toda su historia republicana. Oiga bien, que no son reformas en 100 enmiendas. Entonces yo creo que sí, que se ha jugado mucho con la Carta Sustantiva. Yo tengo una visión, la tengo desde muchachito. Yo soy un dirigente desde antes de cumplir la mayoría de edad del Partido Reformista Social Cristiano. Tengo un criterio de reelección por principio. Mi líder Balaguer fue reeleccionista por naturaleza. Y de ahí es que yo tengo ese criterio de que yo entiendo de que la permanencia en el poder permite una mayor continuidad de programas políticos a ejecutar, programas a largo plazo. Fíjate que en los países como el nuestro, la costumbre es que cuando hay alternabilidad 4 años, cada 4 años el gobierno que llega no le da importancia a las obras que no concluyó el gobierno anterior por falta de tiempo. Y regularmente quiere enseñar su propia obra, su propia impronta y deja esas obras sin terminar. Y lo que vivimos en Santo Domingo Este tenemos como ejemplo el sector de Invivienda.
un monumento a la ineficiencia. Y que, oye bien, y me voy a hacer una autocrítica, fue precisamente mi líder, quien yo entiendo que debió de continuar esa obra y terminar, el gobierno que más apartamentos había construido, pero era un proyecto del gobierno de Salvador Blanco, y se quedó mutilado. Ahí se ha hecho de todo, se convirtieron en invasores de terreno, los propietarios no son propietarios, son otros. Pues no darle continuidad a una obra que yo entiendo que un país como este, de precariedades en todos los sentidos, por esos apartamentos debieron de tener un mejor uso. Sí. Soy reeleccionista por naturaleza y por eso yo creo en eso. Bien, pasando al otro tema, que lástima que son los 5 minutos, porque creo que el tema es interesante de debate. Si bien es cierto que la Constitución también en su artículo 20 tiene una cierta prohibición a los que tienen doble ciudadanía, le permite que pueden optar por la presidencia, pero le ponen 2 cláusulas ahí, como 2 peros, que dice, tienen que renunciar a la nacionalidad adquirida durante 10 años o haber residido en el país durante 10 años. Sin embargo, yo creo que hablar en este caso con respecto a Ramfi Trujillo, yo soy de los que entiendo que hay que darle la oportunidad de aspirar. Porque ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? La democracia eso es el libre juego de las ideas y respetar el principio. Y más en un país donde precisamente, incluso eso se lo he escuchado en otro programa, General Percival Peña, cuando pone el ejemplo de la candidata reciente de doble nacionalidad y se le permitió. Entonces, ¿cuál es el miedo? Si ya tenemos precedentes, inclusive hemos tenido diputados y senadores con doble nacionalidad en el pasado. William de San Pedro de Macorís, uno que le ganó a Josecito Jacín, tenía doble nacionalidad y se le permitió ser senador. O sea, si nos vamos a los precedentes, aquí nunca eso ha sido un ápice, independientemente de que esté o no en la Constitución. Yo creo que eso debe de subsanarse y debe de respetársele su derecho que él tiene de también de elegir y ser elegido, porque si yo estoy hablando precisamente de que se vulnera el transitorio, el derecho de elegir y ser elegido, pues también hay una contradicción que choca. Y para eso está el Tribunal Constitucional, cuando 2 normas jurídicas chocan, declarar cuál de las 2 es aplicable o inaplicable. Por lo que yo entiendo desde mi punto de vista que no, que este país debe de tener mayores ofertas electorales y esa oferta electoral es un momento que se está debatiendo incluso de la soberanía nacional con una invasión pacífica de los haitianos. La candidatura de Ramfi es una oferta nueva, con autoridad, yo diría, y con moral, por la descendencia de lo que tiene, de que en estos momentos en que hay que poner a los haitianos a raya, eso sería un buen mensaje para la nación. O sea, que en ese sentido yo no tengo animadversión. Creo que ellos van a tener que acudir al Constitucional también, llegado su momento, sí, porque hay algo que está ahí, pero también creo que puede ser subsanado ese sistema y que Ramfi pueda ser candidato. Muchas gracias, Fernando, por su brillante exposición como jurista. Ahora pasamos al jurista Percival. Ya no hay palabras, ya Freddy dijo que Ramfi puede ser candidato. Y yo creo que dentro de estas posibilidades, lo que él argumentó al inicio de el derecho que tenía Danilo Medina, instituyó todo, el derecho de elegir y ser elegido. Si Danilo tiene ese derecho para reformar la Constitución, entonces el mismo derecho tiene Ramfi. Y nosotros nos vamos a la profundidad de la historia, nada más. De entrada queremos decir que Ramfi es ciudadano dominicano, pero no porque adquirió o adoptó una nacionalidad, nació con él en jus sanguinis, la ciudadanía de jus sanguinis y jus solis. Entonces esa nacionalidad que él adquiere, que es inalienable, que no se le puede quitar, es más, ¿se le violaron los derechos fundamentales a él en el pasado? Sí, señores. Nosotros, algunos juristas constitucionales, lo he ido hablando, señores, decir que Ramfis, cuando nació fuera, nació limitado a sus derechos fundamentales, podemos hacer la pregunta. Sí. ¿Por qué? Porque su familia le fue prohibido. Con una ley, dicen derechos algunos juristas constitucionales, con una ley. Y un Congreso es que emite una ley. Por ese gobierno, de facto, después de la muerte de Trujillo, no fue un Congreso. Fue un gobierno de facto donde no había Congreso. Emitió una ley y por esa ley nace él, cohibido sus padres, de él nacer en la República Dominicana. Ahí se viola el derecho fundamental de él de nacer en su patria.
Entonces, ya por ahí, con ese antecedente, tenemos que comenzar y analizar lo otro. ¿Cuál es lo otro? ¿Los tratados tienen garantías constitucionales? Sí, son vinculantes. Inmediatamente que el país los rubrica, y además de esto, como nosotros llamamos, es pacta ser servanda, lo pactado obliga. El artículo 38 dice que todo dominicano tiene el derecho de elegir y ser elegido. Ese tratado fue rubricado el 12 de noviembre de 1977. Van dos. O sea, y prohibirle a él que naciera aquí y el tratado internacional. Pero vámonos al trasfondo. Como usted mencionó, hubo una candidata ya en nuestro país que era candidata a la presidencia de la República. Usted no dijo el nombre, pero yo voy a decir el nombre porque el pueblo dominicano se tiene que enterar. Soraya Aquino. Pero Soraya Aquino no amenazaba el poder político. En el caso particular de Ramfi, hoy Ramfi es un candidato potencial a la presidencia de la República. Y hay sectores acólitos, paguastos, cipayos del gobierno que lógicamente han salido a excursionar y decir esto. Entonces yo traigo este libro aquí a colación, porque este libro es una joya. Se llama Passport Book. A mí me gusta hablar con pruebas fehacientes. ¿Qué pasa con este libro? Ahí lo vemos. Es Robert E. Bauschman, Passport Book. Aquí están todos los presidentes de diferentes repúblicas que tienen doble nacionalidad. Oigan bien, doble nacionalidad. Pero ¿qué pasa? Los medios de comunicación no han resaltado de esto. Si yo busco la página 28, ustedes verán ahí, en amarillo, que hay un presidente de la República que fue 3 veces consecutivo presidente de esta República, dual nationality, y es candidato a la presidencia hoy. ¿Ustedes saben cómo se llama? Leonel Fernández Reina. Leonel Antonio Fernández Reina. Y hay varios presidentes más aquí, que hay otro que es candidato a la presidencia. Entonces, nuestro amigo Frederick habló del artículo 39 de la igualdad, de la Constitución. Todo ser humano es igual a otro. Y la ley y la Constitución son iguales para ellos. Entonces, basado en eso, Ramfi tiene el derecho de que esos presidentes, pues nosotros hemos tenido otros presidentes, inclusive que fueron presidentes, García Godoy, Donald Reed, para mencionarle, y otros que ni siquiera nacieron en este país, entre ellos Pepillo Salcedo, entre ellos Manuel Jiménez y entre ellos Ramón Báez. Pero Ramfi es dominicano y por ende le pertenece su derecho inalienable de elegir y también ser elegido. Por esto, yo me agrado mucho que en este debate nuestro amigo y hermano Frederick se ha solidarizado con nosotros de que Ramfi, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué no quieren que Ramfi sea presidente? ¿Ustedes saben por qué, Ariel? Porque gran parte de la juventud como tú, hombre joven, están con esa tesitura de que un joven al menos sea presidente de la República. Porque ya esta gente que fueron presidentes no han hecho nada. Porque nosotros en nuestro país todavía la educación, la salud, señores, el agua potable a menos de 4 minutos del Palacio Nacional. No hay agua en Guachupita, Gualey, Los Gandules en 17 años. Sí. Entonces, eso nos conlleva a nosotros a decir que Ramfi puede ser presidente de la República y Ramfi será el próximo presidente de este país. Que no le quepa la menor duda que todo el mundo está buscando las transformaciones, no los cambios, transformaciones sociales y políticas que estos políticos de este país no le han permitido y el pueblo se ha cansado. Ok, ahora luego de esa exposición del jurista Percival, yo voy a hacer la siguiente pregunta ahora al jurista Fredemido Ferreira. Su posición ante la figura jurídica del referéndum, para que le explique al público.
Sí, el referéndum está instituido en el artículo 272 y está concebido para darle más legitimidad a la reforma constitucional. Es un mecanismo de reformas. También he escuchado también recientemente que lo han estado citando como la posibilidad que tiene el candidato Medina de usar esa vía para también reelegirse. Y está ahí, es un mecanismo legal que tiene la Constitución de la República. Yo creo que la fiebre de la inmediatez, que también estoy de acuerdo con el general Percival en ese sentido, de la inmediatez y la premura con que se vive llamando a la reforma, a la asamblea revisora, un mecanismo legal, es el mecanismo más rápido, más práctico, y yo diría para imponer. Yo entiendo que a partir de ahora todas las reformas deberían de ser ratificadas por un referendo, porque es la forma que tenemos de darle más legitimidad, que no sean los simples representantes del Congreso, representantes entre comillas, regularmente no representan a nada, sino que se llame al pueblo en sí para decir si entiende que las disposiciones a transformar la aceptan o no. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Todo lo que sea garantía de derechos, todo lo que sea amplitud de derechos, yo estoy totalmente de acuerdo con esas disposiciones. Son disposiciones legales y estamos para hacer uso de las disposiciones legales. Yo no estoy en contra de la reforma, de la reforma de la Constitución, porque si la Constitución no hubiese sido objeto, como se quiere, de reforma, que fueran palabra de Dios la única Constitución, pues entonces no existiera tampoco las disposiciones de los artículos 267 y siguientes que te establecen todo el mecanismo de reforma. El pecado está en que solamente tenemos la reforma revisora y que siempre ha sido un mecanismo político, yo diría, para aplastar al contrario. El referéndum es una vía más democrática, todo el mundo se activaría y aparte de eso sería una forma más legítima de garantizar lo que van a administrar las cosas públicas. Okay. Y vemos ya su posición ante el referéndum. Quiero oír la posición de Percival. Mira, interesante este tema que tú estás tocando y que el maestro Freddy lo ha tocado. Y qué bueno que lo traigamos sobre la mesa en este debate. Primero decirte que lo que él manifiesta, o sea, que el sujeto de la revisoria es un instrumento político del partido gobernante en el país. Por eso Danilo Medina... El partido de turno. De turno. Por eso Danilo Medina decía, entredicho, a todo pulmón y de lo más profundo del océano, decía, mi Senado, mi Congreso, porque él quería eso. A la revisoria le es más fácil. Pero ¿qué pasa? Hay un acápite que no habla en la Constitución, pueblo dominicano que nos habla a nosotros del referéndum. Es ahí donde nosotros nos vamos a agarrar y sustentar en la Constitución de la República. Cuando no le permitan a Ramfis, nosotros nada más tenemos que buscar 1 millón de votos para que ese referéndum se haga, si Ramfis puede ser presidente del país. Y yo le garantizo al pueblo dominicano, por eso nosotros no estamos ciegos, que el referendo será un instrumento a batir el cobre en el momento determinado cuando esta clase y este sistema político podrido se niegue a permitirle a un hombre como Ramfis, que ha ganado el favor del pueblo sin pegar un solo afiche de Ramfis no era, y ya Ramfis es una figura presidenciable potable ante la nación, y ese referéndum, señores, le va a dar ganancia de causa. Ahora, ¿qué va a conllevar esto? Yo le voy a decir que la Junta Central Electoral va a tener que gastar más dinero para hacer el referéndum, y ese referéndum le va a permitir a Ramfis, a mí no me escapa la menor duda, en un referéndum de sí o no, y ya vemos que nuestro interlocutor que vino al debate le está dando razón de causa a Ramfis, de que sí se puede, a través del referéndum, nosotros tener la voluntad de este pueblo que le va a decir a Ramfis en 2 elecciones. Ahora, yo entiendo al gobierno y entiendo a la oposición, porque ese referéndum va a ser la primera elección donde todo este sistema va a salir derrotado ante unas elecciones
antes de las elecciones del 2020. Ese referendo marcará la época, lo mismo que pasó en el referéndum en Venezuela con Chávez, acuérdense. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros razón de causa de que Ramfi va a ser el próximo presidente. Porque la gente dudaba de que no, que la Junta Central Electoral, no importa que la Junta Central, nosotros tenemos en la mano el instrumento jurídico que está aquí en esta Constitución de 2015, que es el referéndum. Ustedes se imaginan, pueblo dominicano, que 100.000 personas, nosotros necesitamos 100.000 personas para que voten sí, para que se le permita a Ramfi ser el candidato a la presidencia de la República, en un referéndum instituido y que está aquí en esta Constitución de la República. Ok. Ahora, luego de la exposición de Percival, yo voy a hacer la siguiente pregunta, como siempre, en el debate, para que me la sintetice por la cuestión del tiempo. Sí, un amigo en común que tenemos que un dictador el tiempo, ¿eh? Seguro. Sí, pero para que ustedes nutran a los oyentes de este programa. Yo quiero que me dé su posición ante lo que se dice, que la Constitución está a la par con los tratados internacionales. Sí, fíjate, es de principio que los tratados internacionales, siempre y cuando sean ratificados por el Congreso Nacional, tienen rango constitucional, van paralelo a la Constitución. Así de sencillo. O sea, tengo que decirte lo que establece la ley, porque esto no es cuestión para inventar. Sí. Y las leyes tienen rango, ¿verdad? Sí. La Constitución de la República paralela a los tratados internacionales, las leyes, decretos, reglamentos y las ordenanzas. Por tanto, son paralelas, tienen la misma fuerza legal que la Constitución de la República. Okay, Percival. Me siento bien en este debate. ¿Se siente bien? Sí, ¿ustedes saben por qué? Porque todo lo que nosotros hemos venido argumentando a través de estos 3 o 4 meses cada vez que hemos venido exponiendo, nuestro jurista que vino en debate, pero no es un debate, es un aliado, pero habla la verdad de lo que dicen las leyes. Un tratado internacional tiene carácter, garantías constitucionales. Inmediatamente que ese Senado lo firma, entra a ser ley adjetiva de este país, pero también choca con la Constitución y la Constitución se pone al mismo nivel. Ese tratado internacional en su artículo 28, que está claro, dice que toda persona tiene el derecho de elegir y ser elegido. Adquiriendo esta garantía constitucional, indiscutiblemente, con ese tratado internacional, vuelvo a decirlo, rubricado el 12 de noviembre de 1977 por ese Congreso y no ha sido eliminado, abolido, como ustedes quieran decir, ese tratado internacional es parte jurídica de nosotros. Además, es vinculante a todo el instrumento jurídico de la nación. Todos los poderes. A todos los poderes. Entonces, con esto quiero decirle, señor Ariel, pueblo dominicano, no hay forma de detener a Ramfi como candidato a la presidencia y próximo presidente de este país. Yo entiendo a los políticos que tienen 40 años, pero el peje no es de quien lo ve, es el de quien lo atrape. Y ustedes le han fallado a este pueblo. 40 años haciendo lo mismo, trasegando y haciendo de este país un tolladero. Este joven, con un discurso osado, atrevido, que va a rescatar este país del tolladero donde está. Es por eso que las leyes los amparan. Y una cosa más, para terminar sintetizando. Sí. Pueblo dominicano, los políticos de este país sacaron a Dios del poder. Nosotros, ustedes como jóvenes, nosotros vamos a traer de nuevo a Dios dentro del poder, porque lo hemos sacado. Y por eso Ramfi, que es un devoto cristiano, católico, romano, vamos a tener a Dios en el poder para gobernar con sensibilidad humana ante todos los pobres de este país, ante la igualdad que nosotros queremos no establecerla, que la Constitución dice que debe estar. Por eso, pueblo dominicano, yo me siento feliz porque hoy en día, al menos, hemos dejado la política aparte y hemos ido con la Constitución de la República, de lo que dice la Constitución y las leyes de nuestro país. Muchas gracias por su exposición.
al jurista Rafael Percival, aquí a mi derecha a Fredemido Ferreira. Estos programas se van a seguir repitiendo porque a la vez son educativos para que la persona tengan claro de los conceptos y los preceptos de la Constitución. A ustedes, síganos en Visión RDN en YouTube, suscríbanse. Ya somos más de 350,000 seguidores para que estos programas lleguen en tiempo real. Nos vemos.